Hola, ¿qué tal amigos? Los invitamos a ver un nuevo capítulo de Devoción Total por Canal 23. Hoy el profesor Patricio Vargas hablará de Ferenc Puskás, el jugador húngaro más destacado de la historia que hace 14 años falleció y dejó una profunda huella como uno de los goleadores históricos del planeta fútbol. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, esta semana es Puskás, hemos estado revisando a goleadores históricos y este debe ser de los más significativos porque está asociado al surgimiento del fútbol moderno. Alcanzó a ser contemporáneo de todos los jugadores que surgieron bueno, sin ir más lejos, Pelé, en la década de los 50, pero su vida está marcada, que es lo interesante de esta biografía, por la historia del siglo XX también y de la posguerra. Porque si bien nació en la Europa Central en los años 20, poquito después que el Imperio Austrohúngaro se había descompuesto después de la Primera Guerra Mundial, su biografía está marcada por lo que viene precisamente a propósito de las guerras mundiales, que es la posguerra en Hungría y todo lo que significó la configuración de democracias populares bajo la órbita soviética en la Europa del Este. Él nace en 1927 y a partir de ahí destaca, como muchos jugadores europeos del Este, por superar condiciones de pobreza extrema, pero de verdad pobreza no solamente con la marginalidad que uno asocia a Latinoamérica, sino que países que sufrieron invasiones y dos guerras mundiales consecutivas. Él parte siendo un símbolo de su país en términos futbolísticos porque conoce en su vida dos equipos, uno que se llama Kispes, que pasa a ser luego en la ocupación soviética el Budapesti, y que pasa a ser o formar parte de la ocupación, y en donde a sus jugadores curiosamente se les daban cargos militares, cosa que sería interesante de ver porque en su momento, cuando Corea del Norte le ganó un partido a Italia en el Mundial del 66, el autor del gol efectivamente fue ascendido militarmente. Y es por eso que muchos de estos jugadores son conocidos por cargos militares, el coronel tanto, el mayor tanto, y es que específicamente se les daban estos cargos a estos jugadores. Y en Europa del Este, bueno, además de todos los clubes CSKA, Sofía, Moscú, son parte de la policía de esos respectivos países. Y él es parte de ese club. Su padre también había sido, del mismo nombre, había sido jugador de fútbol. Comparte siendo dirigido por Bela Gutmann, que debe ser el técnico más famoso en la historia de Hungría. Y hay una relación interesante con Latinoamérica y con Chile, específicamente de Ferenc Puskás. Él, luego de esta etapa en el fútbol húngaro, forma parte del equipo más importante de la historia de Hungría a nivel de selección, que es el llamado Equipo de Oro. Ganan la medalla olímpica en los Juegos del 52 en Finlandia, en Helsinki, y luego en el 54 llega a la final del Mundial de ese año en Suiza, y es donde se produce una de las grandes desgracias de estos equipos increíbles. Creo que en algún momento, bueno, en otra reunión lo citábamos a propósito de la naranja mecánica. Mucha gente dice que los segundos lugares no se recuerdan, pero quizá la Hungría del 54 y 20 años después la Holanda de ese año deben ser de los equipos más recordados, no sé si más que el campeón, que curiosamente es el mismo equipo, en la Alemania federal, en este contexto de guerra fría. Entre el 50 y el 56 son más de 30 partidos que Hungría está invicto y pierde solo un partido. Lamentablemente el más importante de su historia, que es la final del Mundial del 54. En ese Mundial, bueno, esto antes de que empiece, por ejemplo, la Copa de Naciones de Europa. Por tanto, los Juegos Olímpicos y el Mundial para los equipos europeos de selecciones es el torneo más importante. Y este equipo, que habían coincidido, bueno, una generación dorada a propósito de lo que se habla hoy, había tenido actuaciones destacadas. Por ejemplo, le había ganado a Inglaterra en Wembley, y es el primer equipo extranjero que le ganaba a Inglaterra en Wembley. Y luego establecen ante este deshonor una especie de partido de vuelta en Hungría, y Hungría le gana 7-1 a Inglaterra y se consolida como el equipo
más importante del mundo, ganando la medalla olímpica y ocurriendo esta desgracia en el Mundial que marca la carrera de Puskás en muchos aspectos, sobre todo en lo que viene después. Porque este equipo parte ese Mundial de una manera increíble, le gana el primer partido 9-0 una de las Corea, y luego con Alemania lo vence 8-3. Si bien Alemania juega con suplente, Ferenc Puskás sufre la fractura del tobillo en ese partido y no va a aparecer sino hasta la final, en donde juega infiltrado. Los húngaros hoy día discuten que ese partido lo jugaron la mayoría de los equipos, de los jugadores alemanes lo jugaron infiltrados, digamos dopados. Bueno, seguramente Ferenc Puskás también lo jugó en esas condiciones porque pudo jugar con una fractura en un tobillo y a pesar de lo que marca un gol, van ganando a los 10 minutos. Hungría gana 2-0 ese partido final, pero los alemanes lo dan vuelta y lo ganan 3-2. Se piensa que al final del partido no hay registro, hay salvo un par de fotos, pero que Ferenc Puskás anota el empate, el 3-3, pero es anulado por posición ilícita y Hungría pierde ese partido. En estos momentos los equipos, sobre todo Europa del Este, juegan y van haciendo giras por ni siquiera solo el continente europeo, sino que trascienden América, juegan por acá. Y en el año 56 se produce uno de los acontecimientos más importantes de la Guerra Fría en los países ocupados por la Unión Soviética, que es la ocupación de Hungría luego de la Revolución Húngara. ¿Qué había pasado el 5 de marzo del 53? Antes del Mundial se había muerto Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética y de la ocupación de estos países luego del triunfo sobre la Alemania nazi y la liberación de Berlín. ¿Qué había ocurrido 3 años después? Que en un discurso en el Congreso 20 del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, el que figura como sucesor de Stalin luego de una alternancia de 3 años, da un discurso en donde reconoce todas las tropelías de Stalin y los atropellos principalmente a las libertades y a los derechos humanos. Y en algunos países esto es considerado una especie de declaración de intención de apertura. Por tanto, los húngaros salen a reclamar precisamente esta apertura. La Unión Soviética no la acepta e invade el país y la revolución es aplacada, lo que es mirado de manera muy negativa por Occidente, que pensaba efectivamente que esta apertura se podía producir. ¿Y qué pasa con Puskás? Que después de una gira no vuelve a Hungría, él está fuera del país durante la revuelta, se queda en Austria, pide asilo, figura como desertor, por lo que no puede jugar fútbol 2 años, y termina luego de intento en Austria, en Italia, por irse a vivir y a jugar a España. En ese lapso sube 15 kilos, los que baja rápidamente porque el incentivo es, a partir del presidente Santiago Bernabéu, jugar en el Real Madrid. Y esos son quizás los mejores años en la carrera futbolística de Puskás, no en términos futbolísticos en sí, porque los mejores años seguramente son los en la selección húngara, pero se hace famoso mundialmente como el mejor anotador del mundo. Fue reconocido por la FIFA como el goleador más importante, el del siglo. La FIFA da un premio al mejor gol todos los años, que se llama Ferenc Puskás, y en donde ayuda a este equipo del Real Madrid con Alfredo Di Stéfano, con Rial, con Santa María, con Gento, con Copa del Francés, a ser el mejor equipo del mundo en ese entonces. Terminar de ganar las últimas 2 Champions, Copa de Clubes Campeones de Europa, ganar la primera Copa Intercontinental, ganársela a Peñarol, el primer campeón, y ahí escribir una historia que lo tuvo en España como un ídolo, un referente, tiene su placa en España. Se dice que después de este tiempo sin jugar, que fue casi 1 año y medio, cerca de 2 años, subió de peso, y era característico verlo. Él decía, imagínense, hubiese estado en un peso ideal y hubiese podido cabecear bien. Hacía goles de cabeza, pero siempre se le acusaba de usar solo la zurda. Y él decía, a mí para jugar fútbol solo me basta una pierna, la zurda. Cuando uno utiliza las 2, se cae de culo, decía él, haciendo un chiste de que a él le bastaba solo utilizar una pierna. Y se consolida en el Real Madrid, juega hasta casi los 40 años, hasta los 39, y comienza una carrera de técnico, y ahí está el vínculo con Latinoamérica y con Chile.
lo lleva a dirigir quizás su mejor etapa. Él parte en España, pero a principios de los 70 llega a Grecia y con el Panathinaikos logra llegar a la final de la Champions, en la que cae derrotado 2-0 con el Ajax, pero es la única vez en donde un equipo griego ha conseguido llegar a la final de la Champions. Él, durante toda esta etapa, su ingreso a Hungría es visto de manera negativa, es prohibido porque figura como un desertor al régimen comunista de partido único de la democracia popular húngara. Y en ese contexto, casi al final de esta proscripción que tenía en Hungría, él llega a Chile y el año 77, en una buena campaña, pero en la que se tiene que ir por una mala racha de 6 partidos sin ganar y una derrota con Antofagasta, el 77 llega a dirigir a Colo-Colo. Debe ser de los grandes jugadores de la historia, figura en estos rankings de la FIFA como el sexto, pero quizá la figura más importante que como futbolista, además luego dirigió en un equipo chileno, dirige a Colo-Colo el 77, llega a la semifinal de la Copa Chile, que pierde con Palestino, que el de Elías Figueroa, que luego ganaría el torneo, y alcanza a estar casi medio torneo dirigiendo a Colo-Colo. Tiene una etapa en Paraguay, por ejemplo, dirigiendo muy importante. Luego dirige a la selección húngara a principios de los 90, que no logra clasificar al Mundial. Pero en ese periodo, afortunadamente, bueno, y para él logra ser, comillas, perdonado. Se le permite el ingreso de vuelta a Hungría, va a Budapest, por supuesto, cuando ya se le permite ingresar y luego ya con la caída del muro vuelve a vivir en Budapest, donde para el año 2006, ya en los 2000 se le detecta Alzheimer. Gran parte de sus últimos años los vive en un hospital donde tenía los mejores cuidados que quizá en una casa, y fallece en 2006 de esa enfermedad, el que para muchos es el más grande goleador de todos los tiempos, cuyos récords, muchos de ellos, los han ido rompiendo estos dos monstruos que son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero es un poco una revisión de la vida y la biografía de Ferenc Puskás. Ahí vemos la imagen del Mundial. Ese es la jugada más famosa cuando elude con una pisada de baby fútbol que llamamos nosotros, en el partido que yo relataba ahí con Inglaterra, previo al Mundial, y que consolida este equipo dorado de la selección húngara, que tuvo esta desgracia de perder la final. Bueno, se decía que también le llamaban los mágicos magiares, ¿no? El denominado equipo de oro. Se mantuvo invicto durante 32 partidos, sin embargo, fueron reyes sin corona. Claro, y es interesante ver esto porque uno ya tiene esta referencia cuando se amplían sobre todo los medios de comunicación, bueno, la televisión audiovisual, pero no tiene tanto en la retina destacados clubes de Europa del Este. Bueno, estamos hablando de Europa Central y del Este, porque ya el Occidente se empieza a llevar los torneos de fútbol y las participaciones destacadas, pero Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, fueron, bueno, Chile, su título, ni siquiera, bueno, no su título, sino que su participación más importante en un mundial es el tercer lugar contra Yugoslavia. Checoslovaquia llegó a 2 finales de mundial, una en Chile, el propio Hungría. Oye, esa, la calidad de esa imagen está muy buena. Bueno, así son recibidos en el Budapest previo a la revuelta, pero efectivamente son parte de una historia de grandes futbolistas que, bueno, por las condiciones y las circunstancias históricas, luego, uno se imagina, buscas una cosa importante, porque a propósito de este Occidente, él cuando, entre comillas, deserta, pero las circunstancias lo llevan a irse a vivir a España, él tiene estos récords impresionantes, tiene casi un récord de un gol por partido en todos los lugares en donde estuvo. Y en la selección húngara, que fue su más destacado, él tiene un promedio de 0,90 y tanto gol por partido, él casi hace un gol por partido. Y alcanza a jugar 4 partidos por la selección española, en los tiempos que se podía con menos problemas realizarse, y juega los 3 partidos en Chile, del Mundial del 62 por España. Y que, bueno, España queda eliminado en primera ronda, comparte el grupo con Brasil en Viña del Mar, en Sausalito. Así que gran parte de su corta trayectoria en España la jugó en el Mundial de acá de Chile. Como homenaje en Madrid
una calle lleva el nombre de Ferenc Puskás en el barrio Cañaveral, ¿no? Además, el estadio de Budapest también tiene el nombre de Ferenc Puskás, ¿no? Claro, el que uno conoce allá como Estadio Nacional de Hungría, claro, lleva el nombre de Ferenc Puskás. Su cortejo fúnebre dio una especie de vuelta olímpica en ese estadio, en un estadio lleno, porque además su propia, como vimos recién, su biografía hace que el personaje sea además, fuera proclive a recibir estos homenajes como de desagravio por todo el tiempo en el que estuvo ausente de su país natal. Oye, yo leí un artículo que decía que Bobby Robson dijo tras el partido que jugó con Inglaterra: vimos un estilo de juego, un sistema que nunca habíamos visto antes. Ninguno de estos jugadores significaba nada para nosotros. Nosotros no conocíamos a Puskás ni ninguno de estos futbolistas fantásticos. Y el reconocimiento parecido, vimos algo parecido cuando los uruguayos en el Mundial del 74 relatan haber jugado con la naranja mecánica, que sentían que jugaban a otro deporte casi. Y a los británicos les pasó esto con Hungría cuando lo recibieron en Wembley y luego lo visitaron en Hungría y perdieron claramente los dos partidos. A esa Hungría se le reconoce también como, a propósito de Bela Goodman, que fue el técnico húngaro quizá el más destacado de la historia, de la famosa maldición al Benfica, que son los que inventaron este nuevo sistema del 4-4-2, y después derivado 4-3-3, distinto al que se utilizaba antes, que eran 2 volantes y 5 delanteros, que Brasil comenzaría a extender y que estos técnicos húngaros, el más destacado Bela Goodman y luego Puskás, trajeron a Sudamérica. O sea, Goodman entrenó en Brasil, Bela Goodman entrenó a Quilmes en Argentina y Puskás, bueno, estuvo en Colo-Colo. Vlatko estuvo en Colo-Colo también, por ejemplo. Es un fenómeno interesante de los técnicos húngaros que vinieron a América y que revolucionaron tácticamente también el deporte. Interesantísimo. Bueno, sí, muy interesante. No sé cómo superar esta historia tan maravillosa, ¿no? Pero hemos llegado hasta aquí. Nuestro programa los dejamos invitados para que nos sigan sintonizando siempre por Canal 23. Y para la próxima semana, y siguiendo siempre en la ruta de los máximos goleadores, te quiero sorprender, querido Patricio. ¿Cómo explicarte lo que es la fe si nunca creíste hasta el último segundo? La próxima semana presentaremos Los Galácticos, el equipo de estrellas del Real Madrid que marcó una época en el club merengue, que no escatimó en fichajes y armó un plantel que robó las miradas del mundo, siempre en los comentarios de Patricio Vargas. ¿Qué te parece? No, interesante. Además, parte de la etapa esta de esta gran superproducción anual que tenemos, que empezó esta semana en su fase de grupos, que es la Champions. Ahí los Galácticos, claro, no se entienden si no es, bueno, no solamente en la Liga, sino que también en su repercusión internacional, porque es cuando además el Real Madrid retoma su predominio europeo. Exactamente. Hay mucha historia ahí, Patricio, así que hay que prepararla durante la semana porque hay de todo ahí. Pasaron muchas cosas interesantes. Así que nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana, que lo pasen muy bien, Patricio. Igualmente, Nelson, que esté muy bien. Nos vemos. Chau. Adiós. Chau.